Hola emprendedor, bienvenido a un nuevo episodio. Y el día de hoy tengo a una invitadísima. Ella es Mayra Fernández y estamos estrenando el formato también en video, aparte del podcast. No esperes tener diferentes resultados haciendo las mismas cosas. Hoy más que nunca es tiempo de romper paradigmas. No esperes que el gobierno, la sociedad o tu situación cambie por sí sola. Sé el protagonista. El cambio está en uno. Desarróllate personal y profesionalmente. Autolidérate para liderar. Guía con el ejemplo. Elegimos romper nuestras barreras y creencias limitantes. Nuestro vehículo de desarrollo y evolución, el emprendimiento. Las empresas conscientes, la forma de gestionar con valores, corazón y coraje. Si te sientes identificado, bienvenido. Esta es tu tribu. Para mí es un honor invitar a Mayra, tenerla aquí, poder platicar de un tema que a mí me parece súper interesante. Mayra Fernández es psicóloga de profesión, es psicoterapeuta corporal, health coach de salud, es consteladora familiar y ¿qué más, Mayra? Bueno, a mí lo que me gusta mucho es que en tu página tienes que eres una alquimista de, ¿cómo tienes la frase? Es que ahí quiero aclarar que empecé a tener juicios con respecto a presentarme como psicóloga y todas las credenciales porque ya comenzaban a tener un poco de peso en el sentido de que sentía que la parte humana como que no estaba ahí, ¿no? Sí. Y entonces a veces pesa mucho como tal la credencial o la profesión, ¿no? Como si tuviera que representar algo que me alejaba de quién era yo. Sí. Y no porque, o sea, estas certificaciones no me hayan dado como tal formación y no me hayan, o sea, por supuesto que forman parte de mí, pero vaya, pesaba. Y entonces, pues decidí darle yo como mi propio toque o mi giro y estoy como cómplice de la transformación, alquimista y cómplice de la transformación humana. Eso me gusta bastante. Y sí, entiendo perfectamente lo de las credenciales. A mí también es algo que no me gusta tanto, ¿no? Porque entonces ya como que nos encerramos en algo que tenemos que hacer y desde ahí solamente podemos accionar y cuando creo que podemos hacer más de lo que puede ser una certificación, una titulación, un título, ¿no? Entonces... Sobre todo porque no sé cómo sea en otras partes del mundo. Aquí en México creo que el hecho de ser psicólogo tiene un peso. Por un lado está como muy mitificada la profesión, o sea, hay como un recelo del psicólogo. Hay muchos juicios con respecto a la psicología, el psicólogo. Y por tanto también yo lo veía también como una exigencia del ser, ¿no? En donde no me permitía a mí misma, como una imagen que yo me formé del ser psicóloga, que no me permitía como salirme de ciertos parámetros, ¿no? Y eso a la larga termina siendo como un peso. Claro. Porque ciertamente, pues, no... El ser es mucho más expansivo, lo abarca todo. Y ahorita que te escuchaba, me recordaba como la época también del Renacimiento, ¿no? Que se habla de que Da Vinci, Miguel Ángel, o sea, estos hombres pues eran como multifacéticos, ¿no? O sea, podían ser escultores, pintores, escritores. Sí, no había un encasillamiento. Exactamente. Ahora con el marketing nos tienen muy encasillados, ¿no? Tenemos que encontrar nuestro micronicho para poder llegar. Y digo, de alguna manera, creo que, bueno, desde la venta puede ser, ¿no? Que necesitas hablarle a un cliente, pero
también desde la expansión, desde el ser humano completo, pues yo creo que todos tenemos algo de artistas, todos tenemos algo de, sí, o sea, tenemos de todo. Entonces, como que encasillarnos no me parece muy saludable. Pero bueno, para mí, yo reconozco tu trabajo. Bueno, Mayra es mi esposa y he visto su crecimiento y su expansión. Y para mí, dentro de estas cajas o de estos títulos que hay, para mí es una gran psicoterapeuta. Trabaja con la energía, con el cuerpo, desde una manera tan sutil y tan profunda, y tiene una habilidad, por decirlo así, de poder entender la energía del ser humano, de lo que está pasando en el grupo, de seguir la energía del grupo y poder llevarlos hacia un lugar de conciencia. Para mí eso, bueno, yo te lo reconozco, porque me encanta eso de ti, me encanta ese trabajo que haces. Gracias, Alex. Y bueno, ciertamente es que es muy rico, somos pareja, pero también poder estar juntos desde este lugar en donde tú pues te desenvuelves como coach y es como que despiertas cierta admiración, ¿no? Es como somos cercanos, pero al mismo tiempo es como tener esta mirada fuera de la relación de pareja, y eso siempre es como muy nutritivo, y poderte escuchar, ¿no? Como reconocerme, es lindo, es un regalo. Entonces, gracias por invitarme a tu programa y pues también compartir de una manera diferente a lo que compartimos de manera cotidiana, ¿no? Claro. Bien, sí, pues después de estos reconocimientos, bueno, pues vamos al tema en concreto. Yo quería platicar contigo acerca de 4 preguntas que te cambiarán la vida. Así es el título pues de estas preguntas que están en el libro de Byron Katie y que tú las manejas bastante bien, o que me gustaría que me platicaras y que platicaras a la persona que nos está escuchando. ¿De qué se tratan estas preguntas? Híjole, el trabajo de Byron Katie es tan lindo porque es un trabajo muy sutil, en donde eso es como una invitación a la conciencia, en donde no lo juzga nada, pero todo se pone en cuestionamiento, ¿no? Y a final de cuentas, mucho de lo que nosotros creemos son juicios, ¿no? Y todo puede ser sometido a esta indagación que le llama Katie en el trabajo que se llama The Work, como tal, que es el trabajo. Son estas 4 preguntas muy sencillas. De hecho, Katie las comparte abiertamente en su página de internet. Como es un trabajo que está a disposición del mundo y que es gratuito, ¿no? Porque, vaya, pues hacerse 4 preguntas están al alcance de la mano de todo el mundo, ¿no? Claro. Y estas 4 preguntas, pues, es justamente eso, ¿no? Como someter a indagación cada pensamiento, cada juicio que hacemos. Hay algo que quisiera decir con respecto a los juicios, que todos juzgamos, ¿no? Es como quitarnos ese rollo de la cabeza de que, ay, no, yo no juzgo a nadie, no, todos lo hacemos. Hacemos juicios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Sí. Y lo interesante es que eso que nos contamos todo el tiempo, todos los días, muchas veces no es verdad. Y en base a estos juicios estamos dirigiendo nuestra vida sin cuestionárnoslo. Okay. Y Katie dice que cada vez que tú te sientas en conflicto con alguien, es como un regalo ese conflicto, porque te hace la invitación a hacerte estas preguntas y a encontrar la verdad. La verdad, como tal, no te genera ninguna tensión. Yeah. ¿No? O sea, es cuando puedes estar en paz. Sí. Ella habla como de la calma, de la paz, cuando puedes someter a juicio estos pensamientos
y en realidad estás en paz con eso. Oye, ¿y eso tendrá que ver con la de que dicen de la verdad era libre? Yo creo que sí, ¿no? Esto que hablaban en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y yo creo mucho en eso. Bueno, en el trabajo de Cora Energética hablamos mucho de la verdad, pero no es la verdad para todo el mundo, Claro. es mi verdad. Sí. ¿No? Y Byron Katie, pues de alguna manera es como, sí, como esta verdad en donde, bueno, te doy un ejemplo, ¿no? Que decía, un señor hablando como de sus empleados y decía, es que es un incompetente, ¿no? Y entonces estaba muy enojado porque su empleado era un incompetente. Y entonces le decía, ¿eso es verdad? O sea, ¿es verdad que es un incompetente? Que es una de las preguntas, una de las primeras preguntas que ella realiza, que es parte del trabajo. Y este señor le decía, sí, o sea, claro, eso es verdad. Y la segunda pregunta es, ¿tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Sí, ¿no? O sea, él estaba como muy, pues sí, como muy seguro de que, exacto. Sí. Y lo interesante es que él va descubriendo que, o sea, si esa es una verdad, si él es un incompetente, ¿por qué se está peleando con eso? ¿No? O sea, pues la verdad él es, ¿no? O sea, las cosas son tal cual son. Y entonces, ¿qué te genera ese punto de tensión o de estrés? El pensar que debería de ser de otra forma. Entonces, nos damos cuenta que no es la persona en sí el que nos genera ese punto de fricción, sino lo que yo creo que debería de pasar en mi mente y no está pasando. Entonces, no acepto las cosas como son. Y entonces, eso es lo que necesito mirar, que muchas partes de esos juicios es como él debería de ser como más competente. No, es que no tendría que, o sea, no debería de ser de ninguna otra forma. Él es quien es. Sí. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Claro. Y entonces decía, bueno, es que yo tengo que hacer su trabajo. Sí. Y a lo mejor el hecho de que él sea incompetente te hace a ti ser más competente. Y ese es un regalo. Claro. No puedes lidiar con el hecho de que no es competente para el trabajo que tú necesitas que se haga, despídelo. Pero claro, deja de estarte peleando con eso. Porque es una pérdida de energía, ¿no? Completamente, porque entonces Katie le decía, en el momento en el que tú estás dándote cuenta de que estás queriendo que la realidad sea diferente de lo que es, tú dejas de ser competente para tu trabajo, porque estás más pendiente de lo que él no está haciendo, ¿no? Y en lo que tienes como que hacer tú porque ya el otro lo dejó de hacer, que entonces tú ya no estás siendo competente con lo que a ti te toca. Sí, sí, claro. Sí, totalmente. Y me gusta porque está súper resumido, o sea, son 4 preguntas. Te invita como a, pues, como dices, ¿no? Olvidarte de los juicios y olvidarte de no enjuiciar, ¿no? O sea, y no pelearte con lo que está sucediendo porque está sucediendo, ¿no? Es que la realidad es tal cual es. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Que todo el tiempo nos estamos peleando con la realidad. Sí. No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. No. Sí. Acepta las cosas tal cual son. Deja de pelearte con la verdad, por así decirlo. Y haz como la inversión. ¿Qué de eso que estás mirando tiene que ver contigo? ¿En qué es incompetente? Pues a lo mejor en tomar una decisión de tener a otra persona. Gente. Sí, yo me acuerdo ahí hace algunos años cuando trabajaba en la Europea. El dueño de la Europea, el fundador, decía, cuando regañaba a alguien, más bien regañaba a un gerente o a un jefe o algo así, y el gerente le echaba la culpa como, no, es que mi trabajador o mi empleado, ¿no? O sea, no recuerdo exactamente la historia, recuerdo las palabras que le decía, bueno, ¿quién lo contrató? No, pues yo, ¿no? Entonces, ¿quién es el pendejo? ¿No? O sea, decía, pues si no te gusta, cámbialo. Y es que muchas veces nos metemos en eso, como bueno, es incompetente, pues ¿por qué no haces algo? ¿No? Y bueno,
podríamos trabajar más profundo ahí, ¿no? Como muchísimo más. Bueno, y que es incompetente para ti desde un punto de vista, y, o sea, y cómo sería competente. Pero lo que me encanta del trabajo son, que te lo resumo en 4 preguntas, porque de alguna manera tú y yo trabajamos con preguntas con nuestros clientes, ¿no? Lo que me gusta es como la sencillez que hace este trabajo. Este trabajo, que sí, bueno, las nombramos, dije, ¿qué pasa? Escucho un ruido por ahí. Las 4 preguntas, como para ponerlas muy, muy claras. La primera pregunta de la indagación ¿es eso verdad? Y claro, antes de hacer estas 4 preguntas, hay que hacer una hoja de trabajo. A ver, entonces como para recapitular, ¿cómo lo trabajamos? Ok, lo que ella recomienda de inicio es que hagamos un trabajo de someter... ¿Los juicios? Así, exactamente, de poner por escrito todos los juicios que tengamos. ¿Por qué por escrito? Pues porque de alguna manera no nos gusta a veces darnos cuenta de cuáles son nuestros juicios o de cómo juzgamos a los demás. Y cuando lo haces por escrito no hay manera que te puedas echar para atrás de decir, eso yo no lo dije o eso yo no lo pensé. Que una de ellas es, ¿quién provoca tu enfado? ¿No? ¿Cómo quieres que cambie esa persona? ¿Qué es lo que crees que debería de hacer? ¿Qué necesitas de esa persona? ¿Qué piensas de esa persona? ¿Y qué es lo que no quieres experimentar nunca más con esa persona? ¿No? O situación puede ser. Claro. Y bueno, ahí lo desarrollas en esa hoja de trabajo. Y una vez que ya tienes esta hoja de trabajo, que son todos tus juicios, vas a someter a indagación cada uno de ellos. Uno por uno. Uno por uno, con estas 4 preguntas que ¿es eso verdad? La mayoría de las veces puede ser que el automático nos haga responder, sí, es eso. Claro, porque estamos en el... Esa es mi verdad. Claro. La segunda es, ¿tienes la absoluta certeza de que es eso verdad? Y claro, ya cuando nos dimos la absoluta certeza, ya hay algo dentro de nosotros que dice, espérame tantito, no sé si es absolutamente certero, ¿no? Y hay algo muy importante ahí, ¿no? Porque igual y yo si estoy cerrado puedo decir, pues sí, es absolutamente verdad, tengo la certeza. Pero creo que menciona ella, ¿no? Que realmente quieres conocer la verdad. Como que entiendo que si quieres conocer la verdad, debes dejar un poco tu soberbia o tu salirte de ese lugar y como realmente reconocer. Ella, cierto, y hay parte del trabajo en donde dice, si quieres realmente conocer la verdad, una forma de reconocer que no estamos en la verdad es que hay estrés, hay tensión en nuestros juicios. Yeah. Y todo lo que nos provoca el enfado no es una verdad. Entonces, digamos que, bueno, cuando te hace la indagación de si realmente quieres conocer la verdad, entonces ahí pasamos a la tercera pregunta, que es, ¿cómo reaccionas cada vez que tienes ese pensamiento? Y entonces, bueno, ¿qué te genera tener este pensamiento? Y la cuarta pregunta es, ¿quién serías sin ese pensamiento? Y la mayoría de las personas refieren como, pues, alguien más libre, con más paz, más feliz, ¿no? Porque realmente es lo que hablamos, no es el otro el que me lo está causando, es lo que yo estoy pensando acerca de esa persona por las acciones que estoy juzgando, que entonces yo me quito esa felicidad a través de mi pensamiento, a través de mis juicios. Okay. Y hay un quinto paso después de estas 4 preguntas que ella le llama la inversión, ¿no? Y entonces hay diferentes formas de hacer esa inversión, que es aquello que juzgo, bueno, lo puedo aplicar a mí o puedo decir lo contrario de eso que estoy diciendo
hago, o sea, como si digo, esa persona es desorganizada, puedo decir, esa persona no es desorganizada, o esa persona es organizada, ¿no? Y para algunas personas puede sentirse como falso lo que estoy diciendo, porque si yo estoy juzgando a la otra persona desorganizado, me va a costar trabajo decir que es organizada, pero ahí ella muchas veces pide como ejemplos de organización en esa persona. Claro. ¿No? Y entonces es un trabajo mental en donde puedo empezar a reconocer dónde está la organización en esa persona. Claro. La inversión puede ser hacia mí, ¿no? Él no es como desorganizado, yo soy desorganizada. Ok. Y entonces, un poco como platícame de qué manera te desorganizas. Ok. ¿No? Pues me desorganizo cada vez que lo juzgo al otro de desorganizado, para empezar, ¿no? Y me imagino que, pues, cuando haces la inversión, como que te hace sentido algo de lo que dices, o sea, cuando como sientes el clic, sí es ahí, ¿no? Es como, claro, si lo estás haciendo de manera abierta, ¿no? Para poder hacerlo, pero yo creo que se debe sentir como, sí, esto es, ¿no? Claro. Esta inversión es la que exacto, como donde está la verdad. Donde está el problema, o la verdad. Uh-huh. Oye, ¿y cómo recomendarías este ejercicio? Es una herramienta que está eso, porque todos tenemos la herramienta como tal de cuestionarnos a nosotros mismos. Sí, porque muchas veces hay como situaciones del día a día que a lo mejor, o sea, es importante, como dices, como hacerse ver de alguien, de algún especialista, pero como tener ciertas herramientas que te puedan servir el día a día, o sea, para crear conciencia, para resolver ciertos conflictos, creo que es muy válido ahorita en este tiempo acompañarnos de este tipo de herramientas. A mí me parece genial que podamos como hacerlo. Sí, lo que yo recomiendo a final de cuentas es el nivel de profundización, porque hay veces, o sea, es lo que se llama como ceguera, ¿no? O sea, en donde yo estoy topando con algo que en ese momento tal vez no estoy listo, preparado para verlo, y que a lo mejor pues puedo tener ahí como un punto ciego, en donde puedo quedarme indagando, pero voy a llegar pues a cierto nivel. No quiere decir que no vaya a surgir en algún momento, pero a veces también de fuera nos pueden echar una mirada, ¿no? Desde algo como, mira, pues tal vez, ¿no? Como un poco la guía que hace, ¿qué? Decir, mira, pues, ¿qué tal si lo inviertes de esta forma? Claro. ¿No? Ya. Pero sí, o sea, sí es una herramienta que está, pues, al alcance de las personas, ¿no? ¿En qué me beneficia trabajar con los juicios, no? Porque creo que hoy está más, bueno, no sé, pero como que está más sonado que los juicios, no hay que hacer juicios y esto, ¿no? ¿En qué le beneficia a la gente trabajar con los juicios? Pues a final de cuentas, en conocernos a nosotros mismos, porque para mí el juicio es una proyección de algo que no estoy mirando en mí. Y cuando me doy permiso de mirar qué es lo que estoy juzgando en el otro, puedo adentrarme a lo mejor a cuestiones muy profundas que a final de cuentas están emergiendo gracias a que estoy poniendo en el otro este espejo, ¿no? Y creo que el hecho de conocernos a nosotros mismos es volver también como a nuestra esencia y cuando podemos tocar esta esencia, al final de cuentas, desde mi perspectiva, también es estar un poquito más en comunión, ¿no? En esa unión, en regresar a casa, es el regreso a casa que de alguna manera estamos buscando. Pues sí, ¿no? Oye, lo que platicábamos la otra vez que decíamos del el juicio final, ¿no? Que era, que hablan mucho del juicio final, ¿no? En la religión. En la religión. Como si fuera algo apocalíptico. Ajá. El día del juicio final. Y José Luis Parisse fue de quien lo escuchamos, ¿no? Que nosotros, sí. Claro, fue como una
revelación de decir, claro, tiene ahora todo el sentido del mundo, que él dice que no es el día del juicio final, sino es el día del final de los juicios. Los juicios, o sea, que no andemos allá, o sea, sí, que terminemos de dejar de estar haciendo juicios. Sí, porque digo, para mí el juicio lo que hace es crear separación. Sí. Es como yo juzgo en ti algo que yo creo que yo no soy. Entonces, en el momento en que yo te juzgo, yo me separo de ti. Y cuando puedo quitar el juicio, me doy cuenta que tú y yo somos iguales. Es un reflejo. Claro, entonces estamos en la unidad de vuelta. Pero eso es súper difícil. No súper difícil, ya es un claro, ¿no? Pero creo que es complicado poder separar, ¿no? Más bien sentir que somos lo mismo cuando dices, no, pero es que esta persona es así, 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 no, pero pues solo podemos ver lo que hay dentro de nosotros. Exactamente, no podemos ver nada que no esté dentro de nosotros. Sí. Si soy capaz de verlo, es porque lo reconozco. Sí, porque sabemos que es. Es súper, súper interesante, ¿no? Y muchas veces, ¿cómo reprimimos? Digo, por ahí me acordé de un caso, que no voy a mencionar nombres, pero pasa mucho entre mujeres, ¿no? O sea, porque, digo, no sé en los hombres, pero en las mujeres siempre ha existido como esta sensación. Ahora creo que ya hay un movimiento como de hermandad pero a mí me daba mucho la sensación antes, cuando estaba más joven, que había este rollo como de rivalidad, de competencia entre mujer y mujer. Y siempre he puesto el dedo en los temas de la sexualidad y las mujeres que se atreven a tocar su sexualidad, entonces soy unas, ¿no? Y cómo está mucho este juicio hacia esos aspectos de la mujer, de su sexualidad, y de repente entonces cuando yo pongo ese dedo, no es que yo lo sea, ¿no? O sea, porque la inversión es como, yo lo soy, no, yo creo que yo no lo soy, pero ¿qué tanto por no ser, ¿no? Me reprimo mi sexualidad, ¿no? O sea, ¿qué tanto no está también un anhelo de querer ser? O sea, de la libertad que se toma el otro y que yo me niego, no me atrevo y entonces la juzgo y la castigo de la misma forma en la que me castigo a mí. Claro. ¿No? Entonces, no siempre es que yo lo sea, que a veces eso es lo que me han preguntado mucho, no, es que yo no lo soy. No, no es que tú lo seas, es que tú te lo reprimes. Sí. Y en el otro ves el permiso que tú no te das. Sí, es totalmente cierto. O sea, ahí podemos ver como ahora sí que lo que está ahí, pero creo que muchas veces está tan arraigado que yo me di cuenta cuando empecé a trabajar en ellos, que abría la boca y salía un juicio y algo, o sea, o sea, porque es que están ahí y están como, no nos damos cuenta que cuando hablamos muchas veces son juicios, ¿no? Ahora te digo que estamos hablando más de esto, ¿no? Porque son creencias que tenemos arraigadas, porque es parte de lo que se nos ha tocado vivir, y entonces empezamos a sacar estos juicios, pero no nos damos cuenta que son juicios, o sea, no hablamos y pensamos que es así, ¿no? Por poner un ejemplo, si quieres, o sea, es un poco sencillo, por llamarlo así, cuando dices, ay, que está nublado el día o que está lloviendo, y ay, ya está, se puso feo el día. O sea, no está feo el día está nublado, está lloviendo. O sea, tú lo estás calificando. Tú lo estás calificando como feo, ¿no? Y eso es muy común, ¿no? Entonces, pues qué interesante tema. Entonces, pues para ir cerrando, Mayra, ¿qué te gustaría, con qué te gustaría cerrar? ¿Qué te gustaría compartir? Pues me gustaría decir eso, que se animen a cuestionarse, que tampoco se juzguen por el hecho de darse cuenta que están juzgando, porque yo creo que eso es crear todavía más división, ¿no? O sea, si yo creo separación entre tú y yo, y después creo separación en mí misma, por decir como me fragmento, por decir, no debería de estar juzgando, ya lo juzgué y esto no debería estar pasando. Entonces es división, ¿no? División y división. Entonces yo diría como, ok, o sea, simplemente date cuenta que haces juicios y deja de pelearte con el hecho de que estés juzgando, abraza el juicio porque a final de cuentas esto también
es la manera en la que podemos regresar a la unidad. Mm. Entonces, es una invitación como para poder darnos cuenta que eso que estoy juzgando allá afuera habla más de mí que del otro. Sí. ¿No? Y no me voy a castigar, decir, ay, no, es que qué feas cosas estoy pensando. No, porque caemos en el mismo... Me vuelve a hacer juicio. Entonces, pues eso, ábrete a la indagación, a explorar tus propios juicios y a ver hacia dónde te lleva, porque un poco la propuesta de Katie es regresa a la paz, regresa a la calma. Cuando te sometes a esa indagación, lo que encuentras ahí es libertad. Sí. Pues, me parece súper tarea de todos los días poder atender esos juicios. Les recomiendo también a Gabrielle Bernstein, que también he estado como trabajando con ella. Ella recomienda escribir todos los días, o sea, como hacer el hábito de escribir todos los días los juicios. O sea, claro, mis juicios, limpiarte, es una limpieza. Y entonces en la mañana me doy 10 minutos para vaciar mis juicios y en la noche me doy otros 10 minutos para vaciar mis juicios. Pues de todo lo que juzgué en el día. Y qué tal que de eso, pues vas haciendo el trabajo de estas 4 preguntas y a ver qué regalos encuentras. Está súper interesante. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado en este episodio, que posiblemente le pondré 4 preguntas que te cambiarán la vida con Mayra Fernández. Y bueno, pues cerramos el episodio el día de hoy. Si lo estás escuchando en podcast, en Spotify, en Google Podcast, voy a dejar el link en el canal de YouTube. Creo que en Spotify también lo puedo dejar, ¿verdad? El link. Porque tenemos los ejercicios, les voy a dejar como regalo los ejercicios, la hoja de indagación, donde vienen las instrucciones para que puedas escribir los juicios, y también viene la hoja donde haces el trabajo. Entonces son 2 hojas que les voy a dejar para que puedan descargarlo. Y bueno, eso lo hice especialmente para poder que puedan llevar a cabo la práctica y no nada más que se quede en simple plática, ¿no? El que quiera llevarlo a la práctica, pues a tomar acción. Y bueno, esto fue el episodio de hoy. Gracias por estar, Mayra. Gracias, Alex.